Fe para los tiempos del fin. Tercera parte. 20. El sorprendente poder del acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? Un acuerdo es un convenio que se hace entre dos o más personas para tomar una resolución premeditada. Esto comprometerá a que ambas partes trabajen juntas y en armonía. En sí, un acuerdo es la expresión de dos voluntades que determinan una serie de normas y acciones, las cuales se deberán respetar y ejecutar para el beneficio mutuo. Vea esto expresado en las Sagradas Escrituras. Mateo 18, 19-20. Otra vez les digo, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Observemos bien la gran importancia del acuerdo. En su idioma original, la palabra acuerdo está llena de matices muy significativos, los cuales conllevan la idea de estar unidos en armonía, sin causar ninguna disonancia. Un ejemplo de esto es cuando un coro de personas se une a entonar una misma melodía, produciendo así un sonido agradable al oído. Por esto es que la imagen vívida que nos brinda la palabra acuerdo es la de una sinfonía de oración, en la cual todos suenan simultáneamente, pues están en la misma sintonía de fe, esto es, tienen espíritus afines en cuanto al motivo de oración. De ningún modo debe de haber disonancia en la oración, pues esto ocasionaría discordia, lo cual es lo opuesto al acuerdo. Ahora lea los siguientes textos bíblicos. 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo entrar en acuerdo con Dios? En lo tocante a Dios, entrar en acuerdo con Él es igual a conectarse con su voluntad expresada en su palabra. Es tomar la decisión de creerle a Él sin importar las circunstancias adversas. Lea el siguiente texto. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? En otras palabras, si dos personas andan juntas, es porque están de acuerdo en algo, pues comparten el mismo sentir o visión. Si usted va a andar en acuerdo con Dios, el efecto será el ver su mano poderosa manifestándose en usted. Ahora vea el siguiente verso de las Escrituras. 2 Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Un corazón perfecto representa a un corazón que le pertenece completamente a Él, es decir, que le son leales y que confían sinceramente en su perfecta palabra. El apóstol Pedro lo dice así. 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Tenga presente que las palabras de Dios son creativas, capaces de cambiar cualquier circunstancia, pues estas son espíritu y son vida, son fieles y verdaderas, son medicina y consuelo, traen fortaleza y dan aliento. También son lámpara y lumbrera, son el deleite del creyente, pero además de esto, son poderosas y eternas, pues Jesucristo dijo que sus palabras no pasarán. Entonces, no nos cansemos de repetirlas y compartirlas. Ahora lea este otro texto bíblico. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Usted debe de decidir con quién va a acordar. ¿Acordarás con el médico, con tus síntomas, con tus circunstancias, o acordarás con Dios? Definitivamente es mucho mejor armonizar con Dios. No es que niegues tus síntomas o circunstancias, sino que les niegues el derecho de estar allí, ya sea en tu cuerpo, en tu mente o en tu entorno. Recuerda lo escrito anteriormente, la fe no niega un hecho, la fe cambia el hecho. 21. La fe le hace visualizar. La visualización es una visión anticipada del futuro. Esto significa que mientras su fe va creciendo, desarrollándose y fortaleciéndose, estimulará su imaginación, haciéndolo visualizar las promesas de Dios hechas realidad en su vida.
Esta fe que le hace visualizar llenará a tal punto su ser interior, que lo hará sentirse y verse recibiendo todas las bendiciones que sabe le van a acontecer. Si usted está familiarizado con la historia de las murallas de Jericó, recordará que Dios instruyó a Josué que hiciera marchar a Israel alrededor de la ciudad una vez por día durante 6 días, y en el 7º día ellos debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces, más aún, Dios les ordenó que estuvieran en silencio mientras marchaban. Escucha lo que dice el libro de Josué. Josué 6:10 Y Josué mandó al pueblo, diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo les diga, gritad, entonces gritaréis. ¿Por qué cree usted que Dios tenía a los israelitas marchando silenciosamente durante 6 días previos hasta que les permitiera soltar el grito victorioso de la fe? Porque de este modo, ellos irían meditando mientras marchaban. Con cada día que pasaba, los israelitas desarrollaban una imagen interior más clara y fuerte de aquellos muros cayendo al suelo y a esta ciudad estando bajo el control de ellos. Para el día 7º, cuando Josué dio la orden de gritar, el corazón de ellos estaba tan cargado del poder de la fe, que aquel grito se convirtió en un gran estruendo, el cual literalmente derribó aquellas gruesas murallas. Esto le enseña que hay momentos en los que solo debe guardar silencio mientras se fortalece con las promesas de Dios y así esperar el instante preciso para soltar el grito de victoria. 2 Crónicas 20:17 Ustedes ni siquiera necesitan pelear esta batalla. Solo tomen sus posiciones con firmeza, estén quietos y contemplen la victoria del Señor. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, vayan mañana contra ellos, porque Jehová está con ustedes. En ese momento, en el cual la fe se ha fortalecido, es cuando las paredes de cualquier circunstancia que se le oponga se derrumbarán como arena. Tan solo dé el grito de victoria de la fe y proclame la palabra de Dios con autoridad. Esto es llamar las cosas que no son como si fueran. Vea cómo el apóstol Pablo nos amonesta diciendo, 2 Corintios 4:18 No concentrando nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay una frase que dice, en lo que piensas, es en lo que te conviertes. Lo que sientes es lo que atraes. Lo que imaginas, es lo que creas. Así que, visualícese recibiendo y disfrutando dichas promesas desde antes de recibirlas en este mundo, ya que, en la dimensión de la fe, son un hecho real para su vida. Lea el siguiente pasaje. Mateo 6, 9-10 Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En estos momentos el Señor le está dando una gran revelación. Cristo quiere que usted sepa que Él desea que viva como en el cielo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. De hecho, los lugares celestiales están dentro de nosotros, Cristo mismo vive dentro de cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, no haya enfermedad en el cielo. Por tal motivo, si usted está padeciendo de alguna enfermedad, ponga imágenes en su casa de cuando usted estaba sano. Lo mismo se aplica a cualquier circunstancia, visualícese otra vez así. Ponga fotos, y al lado de ellas, escriba oraciones, es decir, ponga las promesas de Dios en su casa, para que así las lea todos los días, de este modo su fe se fortalecerá. Escucha lo que el apóstol Pablo les escribió a los romanos. Romanos 4, 16-17 Por eso es que, la promesa, depende de la fe, para que siendo gratuita, sea válida para toda su descendencia. No solo para aquellos que viven dentro del marco de la Torá, sino también para los que siguen la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros 17 como está escrito. Te he constituido por padre de muchas naciones en presencia de Dios, en quien él creyó, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Voy a pedirle que haga lo siguiente, no hable lo que ve, hable lo que cree, no hable lo malo que ve, sino el bien que espera ver.
No hable las cosas que son, sino las que no son como si fueran. ¿Qué estás llamando a tu vida? Te he constituido por padre de muchas naciones en presencia de Dios, en quien Él creyó, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Observe lo poderoso de esta reveladora enseñanza. Conozcamos la raíz etimológica de la palabra llamar. En este pasaje de Romanos 4:17, dicha palabra fue escrita en el idioma griego como kaleo, la cual significa llamar hacia ti en voz alta. Es como cuando el Señor llamó y resucitó a Lázaro. La Biblia nos cuenta que Cristo clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Como pueden ver, esta palabra kaleo lleva implícito el dar una orden con autoridad a aquello que llamas, diciendo, ven aquí ahora. Así que, pronuncie la palabra de Dios a su favor, declárela con autoridad, y comience a llamar las promesas de Dios hacia ti. Recuerde que kaleo es llamar las cosas que no son como si fueran. Hágalo con actitud, con voz firme y fuerte, y ordénele a eso que pides, que venga a tu vida ahora. ¿Cómo lo hago? Comience por fe a confesar frases con una postura de seguridad y valentía. Llame las cosas inexistentes a la existencia. Tenga muy presente esto, la palabra de Dios es la materia prima que el Espíritu Santo utiliza para crear algo. Imagínese a Abraham, este era un hombre de 99 años. Una vez que él recibe la promesa de Dios, comienza a confesar lo siguiente. Ven aquí, hijo mío, ven aquí, Isaac, ven a nosotros ahora. Ya todos sabemos cómo termina la historia, ante todo pronóstico, Isaac nació. Usted debe aprender a dar órdenes y confesar la Escritura con toda certeza y convicción. Es así como la fe nos hace acceder a una dimensión espiritual por medio de cada una de las promesas de Dios. Les pondré un ejemplo, si necesita sanidad, hable lo siguiente, sanidad, ven aquí ahora, manifiéstate en mi cuerpo, pues por las llagas de Cristo, yo fui sanado. Venga a mis hijos poder salvador de Dios. Ven a mi paz mental. Aprenda esto, la fe es invisible a la vista humana, pero jamás inexistente, pues actúa poderosamente a su favor en cada situación. Lo que necesita es que sus sentidos espirituales sean abiertos. Lea los siguientes versos bíblicos. 2 Reyes 6, 15-17 Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? 16 Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17 Y oró Eliseo, y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este ejemplo nos enseña que la dimensión de la fe trasciende la humana, es decir, al mundo físico y a toda explicación lógica, ya que la fe en sí misma no depende de la razón para aceptar las cosas, simplemente las cree. Esto sucede porque la realidad material es subordinada a la realidad espiritual. La realidad de este mundo material se concibe por los 5 sentidos y depende de ellos para creer y aceptar, pero la realidad espiritual se concibe por la fe en Dios y en todas sus promesas. Por este hecho es que la realidad espiritual de la fe es más auténtica para el creyente que la realidad física o material. Con esto usted puede comprender mucho mejor las palabras de Cristo cuando dijo. Mateo 4:4 Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este texto Cristo nos enseña que, una persona que depende de la palabra de Dios como su principal fuente de sustento, es aquella que realmente vive por fe. A esto se refiere el pasaje que cita lo siguiente, mas mi justo, por su fe vivirá. Esto significa que no debemos vivir dependiendo de las cosas terrenales, sino de las espirituales, ya que éstas son poderosamente creativas. Digo esto,
pues en algunas personas la razón se antepone a la fe, y lo único que ello causa es que la razón le hará buscar culpables de las circunstancias que le acontecen, finalmente terminará culpándose a sí mismo, pasando por alto que en todo tiempo Dios tiene cuidado de su pueblo amado. Lea lo que dijo el apóstol Pablo. Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Con esta premisa todo adquiere una correcta perspectiva. Dios ha permitido estas cosas para nuestro bien. Ahora podemos descansar en el Señor y meditar en quietud respecto a ¿qué es lo que mi Padre Celestial desea de mí? Enseñarme, formarme, hacerme madurar, fortalecer mi fe, mostrarme su gloria en dicha situación o simplemente para que aprenda a depender de Él y no de mis habilidades o fuerzas. Esta dimensión de fe siempre se relaciona con el presente y el futuro, ya que la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Así vemos que la fe involucra ver más allá del mundo físico, pues la fe es la convicción de lo que no se ve, es decir, ver lo que por fe ya ha sucedido en la dimensión espiritual, manifestándose ahora en el ámbito material. Así vemos que la fe de ninguna manera es creer a ciegas, pues la fe es ver hecho lo que esperas que te suceda. Se ha puesto a pensar que, por lo general nosotros no recibimos más de lo que esperamos, por lo tanto, nunca espere lo peor de las circunstancias. Siempre espere ver la mano de Dios actuando poderosamente a su favor en esa circunstancia. 22. El contraste entre el temor y la fe. Es necesario que usted aprenda esto, el temor también se convierte en lo semejante, es decir, en lo que estás esperando, ya que el temor le hace esperar lo peor, la muerte, el fracaso y la derrota. Veamos este texto. Job 3:25 Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. En cambio, la fe siempre le hace esperar lo mejor, la vida, el éxito y la victoria. Todo esto acontece porque la esfera de la fe tiene poder sobre la esfera material, ya que la fe tiene que ver con todo lo milagroso, pues en ella, lo invisible se hace visible y lo imposible se hace posible. No es de extrañar que Dios muchas veces le haya hablado a su pueblo por medio de imágenes y visiones para mostrarle cuál es su verdadera realidad celestial. Es más, note bien que cuando usted lee las promesas de Dios, su imaginación es estimulada y es inspirado a soñar, esto es, a verse sano, prosperado, bendecido, libre, etc. Es que solo a través de imágenes, sueños y visiones se pueden concebir grandes cosas y obtener resultados. Lea el siguiente texto de las Escrituras. Génesis 15:5 Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le dijo a Abraham, mira ahora. Lo que el Señor hizo con esto, fue implantar en Abraham una imagen permanente. De ese momento en adelante, cada vez que él miraba las estrellas del cielo, automáticamente visualizaba su descendencia sobre la tierra, una descendencia sumamente numerosa y por encima de todas las naciones. Tengamos presente que todo esto comenzó con una imagen, con una visión, todo comenzó cuando Dios le dijo a Abraham, mira. Por este motivo es que Dios le dice a su pueblo las siguientes palabras. Colosenses 3:2 Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mirada en las cosas de arriba significa poner toda su atención en Cristo Jesús y mirar con los ojos de la fe todas las promesas que Dios le ha dado en su palabra, pues ellas son bendiciones que vienen del cielo hacia usted. Ahora lea el siguiente texto bíblico. Génesis 13:14-15 Y el Señor dijo a Abram, después que Lot se apartó de con él, alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde tú estás hacia el norte y al sur, al este y al oeste. 15 Porque toda la tierra que tú ves, daré a ti y a tu simiente para siempre. Note que Dios le pidió a Abraham que mirara. Ver es más que echar un simple vistazo, es soñar, es sentir, es creer, es poseer. Comience mirando lo que el Señor le ha prometido. Mírese también recibiendo y disfrutando de cada una de las promesas que Dios le ha dado en su palabra,
mantenga siempre su mirada en ellas y confiese que son suyas. Mire a Cristo, en Él todas las promesas tienen su cumplimiento para usted. Escuche ahora esta palabra de Dios. Génesis 22:17 De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Así que, cada vez que Abraham miraba la arena que estaba a la orilla del mar, se acordaba de la promesa que Dios le había hecho a él y a su descendencia, la cual sería muy poderosa sobre la tierra, pues poseería las puertas de sus enemigos. La frase, las puertas de sus enemigos, se refiere a los lugares más fuertes e importantes de una ciudad. En los tiempos antiguos, las ciudades eran amuralladas y sus puertas principales eran fuertes y siempre estaban custodiadas. Estas puertas representaban el poder de una ciudad, las mismas eran tan resistentes como muros, y estaban diseñadas para soportar fuertes embates. Si un ejército enemigo lograba entrar por ellas, eso significaría su conquista. Se dio cuenta cómo Dios hizo uso de imágenes alentadoras para hablarle a su pueblo. De este momento en adelante, cada descendiente de Abraham comenzó a mirarse a sí mismo como un poderoso conquistador de reinos. Tenga muy presente la siguiente revelación que el Señor le hace en su palabra. Lea los siguientes versos bíblicos. Gálatas 3:7 Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:14 Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Escucha esta promesa, las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Esto significa que los poderes del mismo infierno no podrán detenerlo. ¿Cuáles son las puertas que usted debe de conquistar primero? Conquiste y derribe las imágenes negativas que usted tenga acerca de sí mismo, conquiste sus pensamientos de temor, su carácter, su vocabulario y su conducta. ¿Cómo lo hará? Lea el siguiente texto. 2 Corintios 10, 4-5 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, haciéndolo obedecer a Cristo. Dios le dio a usted armas muy poderosas, las cuales no son carnales, sino espirituales, pues dichas batallas se libran en el alma en forma de pensamientos. El apóstol Pablo usó términos militares para referirse a esta guerra constante que el creyente libra contra las imágenes y pensamientos que le asedian, y contra el mismo Satanás. Piense en una ciudad amurallada. Las armas que usted posee son poderosas para destruir esa fortaleza. Pero, ¿qué es una fortaleza? Según el contexto bíblico, una fortaleza es una muralla alta, la cual representa una ideología, razonamiento o argumento equivocado, es decir, pensamientos de duda, temor, fracaso, impotencia, debilidad y tristeza, o bien, pensamientos de orgullo, egoísmo, prepotencia, autosuficiencia, avaricia, venganza y odio. Todos estos son pensamientos malignos y negativos, los cuales se oponen y levantan contra la voluntad de Dios en la vida del creyente, solo tienen una intención, tratar de impedir que usted alcance su propósito y destino. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted con esa fortaleza? Lea lo que dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted debe derribar todos estos argumentos en forma de fortaleza. Es tiempo de destruir de una vez por todas todos aquellos pensamientos que en su mente se levantan contra Cristo y su palabra. Lea lo que dice el siguiente pasaje de las Escrituras. Proverbios 16:32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. El secreto es dominio propio. A esto se le llama sometimiento. Someta sus pensamientos y todo su ser a la voluntad de Dios escrita en su palabra. El punto es este,
Cada vez que mire una promesa de Dios, recuerde que Él la pronunció y permitió que fuese escrita para su bien, para bendecirle, prosperarle, levantarle, ayudarle y salvarle. Con las promesas de Dios, usted puede conquistar grandes cosas, claro está que esto solo se logra por la fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos que hubo hombres que, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cada promesa de Dios le fue dada a usted para su provecho, para su victoria, satisfacción, libertad, éxito y prosperidad en todas las cosas. Como dije anteriormente, no le preste toda su atención a las circunstancias adversas y no se haga imágenes pesimistas de las pruebas, antes bien, aprenda a desarrollar una visión positiva en medio de la aflicción. Persista en ello en toda oración y acción de gracias, espere con fe obediente y alabe al Señor. Le aseguro que las circunstancias comenzarán a cambiar para su bien. Vea lo que la Biblia narra con respecto a la actitud de fe en Abraham y aprenda de él lo siguiente en las Escrituras. Romanos 4, 19-20 Y la fe de Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 20 Sino que, mirando a la promesa de Dios, no titubeó como un incrédulo, no se dio lugar a la duda, sino que se fortaleció en su fe obediente dando gloria a Dios. 23. Su realidad con respecto a la fe. En esta enseñanza usted aprenderá que la verdad y la realidad espiritual trascienden y están por encima de esta realidad terrenal. La realidad terrenal nos dice que somos de esta tierra, mientras que la celestial nos dice que somos extranjeros y peregrinos en ella. Esto significa que hay dos realidades, sin embargo, es usted quien decide cuál verdad acepta y a cuál realidad se aferra. Como creyente que es, usted debe de aferrarse por la fe a la palabra de Dios, pues ella es la que le abre la dimensión de los lugares celestiales y le dice cuál es su verdadera realidad. Ahora bien, como todas las promesas de Dios son absolutamente fieles y verdaderas, cada creyente puede tener la seguridad de recibir lo que espera, ya que esto es una realidad para usted dentro del perfecto plan de Dios. Esto es lo que nos dice la fe, y hay que obedecerla. Como lo expliqué anteriormente, le es necesario tener muy en claro lo siguiente: lo que espera, primero debe de ser incubado en su ser interior por medio de imágenes, sueños y visiones. En el momento que usted comience a desarrollar visiones y sueños, en ese mismo instante se convertirá en una persona creativa. Lo que usted debe de hacer es tomar la decisión de creer y ver por la fe aquello que espera ser hecho una realidad en su vida. Claro que esto requiere de un esfuerzo, pues la razón humana muchas veces se opone a la fe. Por tal motivo, no se subestime más pensando que es indigno de recibir las bendiciones de Dios, y no viva más con una actitud mental de víctima al cuestionarse a sí mismo, sintiéndose inmerecedor de la bondad de su Padre Celestial. Tenga por cierto lo siguiente: Cristo pronunció cada una de sus preciosas y grandísimas promesas y permitió que fuesen escritas en su bendita palabra, con el único propósito de que usted las conociera, las meditara, las creyera, las recibiera, e hiciera conforme a todo lo que en ellas se encuentra expresado. Por esto, levántese en medio de la aflicción, la tristeza y la desesperación, y comience a bendecir a Dios por todas sus promesas. Lea lo que el Señor le dice a usted en su palabra. Jeremías 31, 16-17 Así ha dicho el Señor: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. 17 Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. De verdad le digo, cada vez que usted mire con fe una promesa de Dios, se animará a levantarse y a sobreponerse de cualquier circunstancia, pues las promesas de Dios son la llama avivante de la fe. Lea esto.
Salmo 27 horas y 13 minutos hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hebreos 11, 24-26 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El punto clave es este: ¿qué tiene usted por mayores riquezas, y qué galardón está esperando recibir de parte de Dios? Lo que tiene que hacer es esto: reenfocar su vida nuevamente hacia Cristo y su palabra, y tener la determinación de hacer de esto sus mayores riquezas. Sueñe que le van a suceder cosas buenas, ore, y crea en los milagros, escriba sus sueños con fe, póngalos en un lugar visible, y alabe a Dios por ello. Usted notará que su fe irá siendo incrementada a tal grado, que le creerá a Dios hasta ver sus sueños realizados. Dios es bueno. Si Él lo ha prometido, será fiel con usted. El Señor nos prometió lo siguiente en su palabra para fortalecer nuestra confianza. Marcos 11:24 Por esta razón les digo, lo que sea que pidan en oración, estén totalmente convencidos que ya lo han recibido y será de ustedes. Con respecto a la palabra pedir, el idioma griego nos da más luz para comprender mejor el nivel de oración al que Cristo se refiere. Esta palabra es aiteo, y sugiere la actitud de un suplicante, es decir, la petición de uno inferior en posición a aquel a quien se le hace la petición, por ejemplo, en el caso del hombre pidiendo a Dios, o el del mendigo suplicante, pidiéndole algo a todo aquel que pasa frente a él. Ahora bien, le voy a enseñar algo realmente maravilloso. En el idioma griego, la palabra recibir es jambano, y la misma significa traer, tomar, agarrar, asirse, sujetar, tener y obtener. ¿Qué le dice todo esto a usted? Creo que Cristo está enseñándole a ser más osado al momento de orar. De este momento en adelante, cambie su expectativa de oración. La fe le hace dar buen testimonio. Hebreos 11:2 Porque por la fe obediente alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto significa que recibieron elogio, obtuvieron reconocimiento y buena aprobación de parte de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son los antiguos? Los antiguos son todos aquellos hombres y mujeres de fe obediente, cuyas vidas están narradas en las páginas de la Biblia. Entonces podríamos decir que esta lista abarca desde los tiempos de Adán y hasta los tiempos de Juan el Bautista. Sin embargo, para nosotros los creyentes, esta lista se extiende aún más allá, esto es, desde los tiempos del libro de los Hechos y hasta que seamos arrebatados por Cristo. Por este motivo el apóstol Pablo nos anima a pelear la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Ahora, haga suya las palabras de valor que el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo, la cual dice: 1 Timoteo 6:12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Quieres saber cómo se pelea esta batalla de la fe? Permaneciendo firme en creer y hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué motivo el apóstol Pablo anima a su discípulo Timoteo a pelear la buena batalla de la fe? La respuesta se encuentra en el siguiente texto. 2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu valiente es aquel que se fortalece en la fe mediante la proclamación de la palabra de Dios, es aquel que no teme defender y dar testimonio de la verdad. Así que, tome la decisión de conocer, creer, obedecer y proclamar las promesas de redención de la palabra de Dios con una fe genuina, audible y valerosa. Escuchando con fe el mensaje de Dios. Lo que pasa con muchas personas que suelen asistir a los lugares de reunión donde se predica el Evangelio de Cristo, es que no prestan la suficiente atención al mensaje del Señor.
Esto se debe a varios factores, entre ellos, el mucho afán por esta vida terrenal, los placeres de este mundo, los aparatos electrónicos y los mensajes de algunos predicadores, los cuales carecen de fundamento teológico, o simplemente no llegan preparados a impartir la enseñanza. Esto es una amonestación para toda la Iglesia, tanto a los líderes espirituales como a los feligreses. Entonces, queda claro que, al momento de compartir el mensaje del Señor, se debe tener una previa preparación en todo su sentido, igualmente, todos los que asisten al lugar de reunión de creyentes deben hacer un esfuerzo por concentrarse en el mensaje de Cristo. Estas cualidades tienen que ver con una actitud de fe. Escuche con atención la amonestación que como a hijo le hace el Señor en los siguientes textos. Hebreos 4, 1, 2 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2 Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. ¿De qué sirve una promesa si ésta no se puede obtener? Las promesas de Dios permanecen vigentes para cada uno de nosotros, pero hay algunos hermanos que no las logran alcanzar. La Biblia dice que tanto a nosotros como a ellos se nos predicó el Evangelio. Pero, ¿quiénes son ellos? Estas personas son los hijos de Israel que salieron de Egipto. ¿Quién les anunció a ellos el Evangelio cuando se encontraban en el desierto? Fue Moisés, el cual les habló del Mesías. La pregunta clave es esta: ¿por qué razón unos entre el pueblo de Dios alcanzaron la promesa de entrar en su reposo y otros no? La respuesta es simple: porque unos escucharon el mensaje del Evangelio con fe obediente, mientras que los otros no lo creyeron. Observó bien esto, el escritor del libro de Hebreos está hablando de un mismo pueblo, pero con dos actitudes totalmente opuestas, donde una vasta mayoría no tuvo emuná y un remanente sí la tuvo. Pero, ¿cuál fue el problema que tuvieron algunos de ellos? No creyeron ni obedecieron lo que Moisés les había dicho. Por este motivo, el Señor dice lo siguiente en su palabra. Marcos 1:15, ha llegado la hora. El reino de Dios se ha acercado. Vuélvanse a Dios, apártense del pecado y tengan fe obediente en el Evangelio. Lo que Cristo nos está diciendo aquí es lo siguiente: cambien de actitud para con Dios y crean obedientemente en las promesas de redención que les anuncio. ¿Cuántos de nosotros necesitamos mostrarle a Dios una verdadera disposición de fe? Hágase la siguiente pregunta: ¿tiene precio la fe? Y si lo tiene, ¿cuál es? Nuestro Señor Jesucristo le dijo lo siguiente a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Este oro refinado en fuego representa la fe genuina del creyente, la cual retiene su riqueza, brillo y pureza, esto, en contraste con la falsa fe de la cual se jactaba la iglesia de la Odisea. ¿Cómo se puede comprobar que el oro representa la verdadera fe del creyente? Lea el siguiente pasaje. 1 Pedro 1:7 Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Quiere decir esto que la fe tiene un precio y que solo puede obtenerla del Señor Jesucristo? Sí, su precio es el arrepentirse de la falta de entrega a Él, de su condición espiritual, de las dudas con respecto a Dios, de los constantes cuestionamientos hacia su palabra y de la desobediencia, la cual es producto de la incredulidad. Si este es su estado ante tu Padre Celestial, pídele hoy mismo que te perdone por llevar una vida tibia, y vuélvete a Dios en amor y fe obediente. 24. El reposo del Señor y la fe. 3.35.25. Esta fe obediente le introduce en su reposo, esto es, en su paz y seguridad. Usted hoy puede disfrutar de este reposo aún en medio de las pruebas que pueda estar atravesando. Escucha este texto bíblico. Salmo 116, 7 Vuelve, oh alma mía,
a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Es tiempo de volver al reposo de Dios y de volver al mismo Señor. Vuelve a la oración y vuelve de nuevo a la Biblia. Lee el siguiente texto. Isaías 14:7. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Es tiempo de decidir reposar y de hacer lo que haya que hacer para entrar en este reposo, pues fueron muchos los israelitas que fracasaron en su oportunidad de entrar en este reposo divino. Sin embargo, este descanso todavía sigue siendo ofrecido a todo aquel que se acerca a Dios con fe. Escuche lo que dice el siguiente pasaje de las Escrituras. Hebreos 4:7 otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Aquí logramos percibir un llamado de continua esperanza de parte de Dios. Él sigue llamando a su pueblo a no endurecer el corazón, para que de esta manera puedan entrar y disfrutar de su reposo. El hoy de Dios no ha terminado, y su promesa sigue estando firme, pero este hoy no va a durar para siempre, la vida en esta tierra llegará a su fin. Por tanto, dice el escritor, aquí y ahora, por la fe, entren hoy en el verdadero reposo de Dios. Él te ofrece una bendición tan grande como la de los hombres de fe del pasado. Ahora bien, los creyentes, por la fe en Cristo Jesús, ya entraron en este reposo. Sin embargo, para todos aquellos que desean por la fe entrar en el reposo del Señor, Él los anima diciendo. Hebreos 4, 9-11 Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 10 Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 11 Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué es realmente el reposo del Señor? El reposo del Señor es estar conscientes del cuidado paterno de nuestro Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Prestemos atención al siguiente detalle, en las Escrituras, el vocablo reposo tiene una connotación profética, pues nos habla de un reposo, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Y desde luego que también se refiere a la era mesiánica en la cual Cristo vendrá a reinar con todos sus santos. Pero, ¿cómo puedo yo entrar en el reposo de Dios con tantas situaciones adversas que nos rodean? La Biblia nos brinda un detalle muy interesante, y es este: todos los días de la creación tuvieron un principio y un fin, pues las Escrituras nos dicen, y fue la noche y la mañana el día 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero acerca del día séptimo, en el cual Dios reposó, no se mencionan la noche y la mañana. De este dato, los judíos llegan a la conclusión de que, aunque los otros 6 días terminaron, el día del reposo de Dios no tiene fin, por lo tanto, el reposo de Dios está abierto para todos los creyentes y para siempre. ¿Qué es lo que hace tan especial al séptimo día, siendo este el único que Dios bendijo y santificó, el cual también representa el séptimo milenio que se aproxima? ¿Qué hay tan especial en él para el pueblo del Señor? Hermanos, si Dios lo bendijo y lo santificó, fue para bendecirnos y santificarnos a nosotros. Pues bien, Cristo nos prometió hace más de 2000 años lo siguiente para así tener reposo. Juan 14:27 La paz les envío, mi paz les doy completamente, yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Uno de los nombres que se le da al Mesías en el libro del profeta Isaías es Príncipe de Paz. Cristo le impartió su misma paz a todos sus hijos e hijas. A diferencia de la paz del mundo, cuya definición suele ser la ausencia de conflicto, la paz que Cristo le dio es seguridad plena en cualquier circunstancia. Esto nos muestra que la paz del Señor no es externa, sino íntima. La misma implica todo tipo de bendición. Entre estas podemos enumerar tan solo algunas: salvación, felicidad, salud emocional, espiritual y prosperidad. Es decir, esta paz es quietud que produce confianza absoluta en el Señor. Esto se debe a que solo en Cristo estamos libres de toda preocupación. Ahora bien, la partícula no expresa una negación absoluta.
Lo que el Señor está diciendo es que, ya que usted tiene su paz en su ser, de ninguna manera permita que su corazón se turbe o confunda. Por esto es que Él le anima diciendo, no tenga miedo, no se acobarde o asuste. El miedo se debe en gran parte al enfoque que usted le da a las circunstancias. Piense en esto, para algunas personas, el problema no es lo largo del puente, sino la altura en que éste se encuentra. No tengas miedo a caer, tan solo enfoque su mirada en el Señor y en su mano protectora. Los hombres y mujeres de fe en Dios han aprendido a no ver lo grande del problema, ellos han aprendido a ver la mano todopoderosa de Dios actuando siempre a su favor en medio de la adversidad. Recuerde que el objeto de su fe es Cristo, Él prometió que nunca nos fallará. Escuche lo que nos dicen los apóstoles Pablo y Pedro. Filipenses 4:6 No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. 1 Pedro 5:6-7 Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Por qué algunos no entran en este reposo? Son varios los motivos por los cuales algunos creyentes no pueden entrar en el reposo de Dios. El punto es que muchos viven afanados y turbados por los quehaceres diarios. Esto de ningún modo significa que debemos dejar de esforzarnos por hacer las cosas bien y ser mejores cada día. Lo que esto significa es que debemos hacer nuestras obras por fe. En amor, sin angustiarnos y desesperarnos. Para nadie es un secreto que muchos no pueden vivir sin ver noticias, ya sea por televisión, radio o redes sociales, sin percatarse que la mayoría de estas producen ansiedad, temor y desesperanza, pues llenan el alma de incertidumbre y pesimismo. Otro número de creyentes solo se relacionan con personas negativas, conflictivas, iracundas y de mal vocabulario. Recuerde que hay cierto tipo de personas que solo encontraron en usted la forma de llenarle de cosas negativas. Estas personas no le dejan nada bueno. No le estoy diciendo que desprecie a las personas, pero sea sabio y trate de seleccionar a sus amigos más cercanos, aquellos que influyen en usted positivamente. También debemos apartarnos de toda maldad. Lea el siguiente texto. Isaías 48 horas y 22 minutos No hay paz para los malos, dijo Jehová. La Biblia también nos dice que a causa de la incredulidad algunos no entran al reposo de Dios, ya que la incredulidad es lo único que nos excluye del reposo del Señor, pues nunca puede haber reposo para aquel que posee un corazón incrédulo. Lea el siguiente texto. Hebreos 3:18-19 Y a quienes juró el Señor que no entrarían en el reposo que les había preparado, sino a aquellos que desobedecieron. 19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Estos hombres son los que Dios liberó de la tierra de Egipto, eran esclavos, y Él los sacó a total libertad y prosperidad, pero ellos rehusaron confiar en el Señor a pesar de que vieron sus grandes maravillas. Ya hemos observado por medio de las Escrituras que las personas desobedientes generalmente son incrédulas, y las personas son incrédulas porque endurecen sus corazones y persisten en no creer. Medite en esto, ¿de qué sirve dudar? Es mucho mejor creerle a Dios. Recordemos que Cristo pelea nuestras batallas y sujeta a nuestros enemigos bajo nuestros pies. El pecado, la carne, el mundo y Satanás, nada pueden contra Cristo y su vida de resurrección en nosotros. Esta es la verdadera victoria. Comprender esto nos hace entrar en el reposo de Dios. Esta es la clase de vida que Dios predestinó desde la eternidad para que fuese la posesión de todos sus hijos e hijas. No fuimos diseñados para el fracaso, la desilusión y la derrota continua, ni tampoco a vagar por el desierto. Cristo es nuestro reposo en toda su plenitud. El reposo de Dios es nuestro desde el día en que nacimos de nuevo. Usted no tiene por qué vivir en depresión, ni pobreza espiritual, material, física o emocional. Si usted tiene a Cristo como su vida, simplemente deje que el Espíritu Santo le introduzca en la plena posesión de todo cuanto le ha sido dado por Dios en Cristo Jesús.
y disfrute de todo ello en el reposo y la quietud de su espíritu y alma. Lea con atención lo maravilloso del siguiente pasaje. Salmo 62, 5 Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Este es el gran secreto que todos debemos de conocer, ver a Cristo Jesús como nuestro reposo, bendición y santificación. No vivamos más bajo la sombra del temor, la condenación y el pasado, pues su palabra nos dice. 2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Miqueas 7:18-19 Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. 19 Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Muchos creyentes no saben de lo que se pierden por no creer, y no entran en este reposo, porque en sus corazones no aceptan que Dios sea tan bueno y especial para con ellos. Estas personas creen que Dios les va a castigar severamente, que los va a juzgar y condenar. Pero este tipo de pensamiento muestra en ellos un gran desconocimiento acerca de la persona que es Dios. Escucha lo que dice el siguiente texto bíblico. Isaías 30 horas y 15 minutos Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, vuestra victoria está en volverse a mí y descansar en mí, vuestra fortaleza consiste en confiar y estar tranquilos, pero no quisisteis. Descubrieron este secreto. El descanso y el reposo de Dios son la clave para nuestra salvación, sanidad y libertad. El descansar en sus promesas nos da quietud, y el confiar en ellas fortalece nuestra fe. Una vez más, crea que el Señor le ama, acérquese a Él como una oveja perdida que corre a su pastor. Vuélvase a Dios, y comience a edificar su vida de fe en Él. Es en el reposo del Señor donde usted debe de comenzar a construir sus sueños. Ahora lea el siguiente texto. 2 Crónicas 14:7 Asa les dijo a los de Judá, edifiquemos estas ciudades y levantemos a su alrededor murallas con torres, puertas y cerrojos, mientras la tierra esté ante nosotros, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Le hemos buscado, y Él nos ha dado reposo por todas partes. Entonces edificaron y fueron prosperados. El reposo de Dios es el mejor momento para comenzar a edificar. Sin embargo, tengamos presente esto, debemos buscar a Dios de todo corazón, en oración, meditando en sus promesas. Ahora Cristo nos hace un llamado a disfrutar del reposo que Él nos ha preparado. Lea el siguiente pasaje de las Escrituras. Mateo 11, 28-29 Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Si depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús y en sus promesas, esta fe nos hará descansar, pues cuando actuamos en fe, reposamos, es decir, cesamos de toda actividad, para dar lugar a la obra redentora de Dios. Ahora bien, como lo expliqué anteriormente, el sentido de cesar de toda actividad no significa dejar de hacer, sino el realizar la obra encomendada, confiados en que Dios actuará a nuestro favor, ya que estamos seguros que Él está con nosotros y que ya ha bendecido toda labor de nuestras manos. Se dio cuenta del por qué algunos no entran en el reposo de Dios. Pero bendito sea el Señor, que usted ya ha aprendido qué hacer para entrar en esta gran bendición de su reposo. Es por la fe en su palabra y en su cuidado amoroso hacia su vida que usted entra en este reposo. Dios siempre ha estado interesado en cada detalle de su vida. Usted no está solo, Cristo prometió estar contigo todos los días. 25. Fe para los tiempos del fin. 1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas que vienen de demonios. Este es el panorama religioso que usted verá en los postreros días, y ya lo está viendo, muchos se asombrarán al saber de tanto escándalo en las iglesias,
Pero el Espíritu le advierte a usted todo lo que acontecerá antes de que suceda. Recuerde, los falsos ministros y apóstatas no están fuera de las congregaciones, y muchos son los seguidores que ellos tienen. Esto es un indicador del estado espiritual de la mayoría de cristianos en los últimos tiempos, los cuales no son capaces de discernir lo que estos pseudo-ministros son en su interior. Pero en medio de este terrible panorama espiritual, hay verdaderos creyentes a los cuales el Espíritu les dice enérgicamente: salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Son estos creyentes los que deben de hacerse las siguientes preguntas? ¿Estamos viviendo los tiempos del fin? ¿En qué parte de la profecía bíblica nos encontramos? ¿Veremos nosotros los últimos acontecimientos mundiales? ¿Han sido sueltos los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Estamos a punto de ver la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuáles son las señales que precederán al fin del mundo? ¿Seremos nosotros la última generación que verá el regreso de nuestro Mesías? ¿Cuál es la obsesión de los poderosos de la Tierra en buscar nuevos mundos, hacer estaciones espaciales y búnkers terrenales? ¿De qué o de quién están tratando de esconder? ¿Qué es lo que saben ellos? ¿Qué nos están ocultando? ¿De qué desastres se están cuidando? ¿Por qué razón quieren huir? Son muchos los hombres que han sentido curiosidad por lo que acontecerá al final de los tiempos: reyes, presidentes, los poderosos de la tierra, profetas y aún los discípulos del Señor. Todos ellos se han preguntado las mismas cosas. Sin embargo, Dios, a través de su palabra, nos corre el telón de la historia y nos anuncia de antemano lo que está por acontecer. ¿Qué dice la Escritura? Isaías 46, 10-12. Yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará, y haré todo lo que quiero. 11. Yo llamo desde el oriente al ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre que llevará a cabo mi plan. Yo hablé, y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. Mateo 24:3. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aunque la Biblia no da una fecha específica acerca de cuándo regresará Cristo a juzgar la tierra y reinar sobre ella, sí predice qué acontecimientos y condiciones habrá en esa época tan crucial. Por este motivo, una y otra vez el Señor nos advierte a ser vigilantes, pues realmente existen indicadores proféticos, los cuales han sido escritos en la Biblia con el fin de que el pueblo de Dios se mantenga alerta y en oración. Observe algunos de estos eventos globales actuales. Jesús dijo en Mateo 24, 4-5: mirad que nadie os engañe. El engaño y la falsedad, la apostasía y la herejía, irán en gran incremento en los últimos días. Verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La manifestación de estos falsos cristos o ungidos se aumentará, muchos de ellos afirmando que ciertamente Jesús es el Cristo, pero de esta forma engañarán a muchos, pues hablarán en su nombre, pero lo harán con el propósito de hacer toda clase de males, entre estos, el hacer lucro de muchos discípulos del Señor. Verso 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Es necesario que todo esto acontezca, para dar paso al cumplimiento profético de la segunda venida de Cristo a la tierra y la instauración de su reino, es decir, Él no volverá a menos que estas cosas lleguen a suceder. El Mesías también nos habla de guerras y rumores de guerras. No es de extrañar que el siglo XX se conozca como el siglo de las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la amenaza de una tercera guerra mundial está cada vez más latente. Rusia y Ucrania, China y Taiwán, Irán e Irak, el conflicto árabe-israelí. Siria, República Democrática del Congo, Etiopía, Birmania, Yemen y Afganistán.
Además de estas guerras, se pueden presenciar otras aún más crueles, despiadadas y sangrientas. Hoy en día, en pleno siglo XXI, estamos ante una de las peores masacres clandestinas jamás vistas. Observe este dato: en la Primera Guerra Mundial, año 1914 a 1918, murieron alrededor de 10.000.000 de personas. En la Segunda Guerra Mundial, año 1939 a 1945, murieron alrededor de 55.000.000 de personas. Esto quiere decir que, sumando los decesos entre ambas guerras, murieron aproximadamente un total de 65.000.000 de personas, esto, en un lapso de tiempo de 9 años entre las dos guerras mundiales. Ahora pregúntese lo siguiente: ¿cuál fue la principal causa de muerte en el mundo en 2022? El aborto. Asómbrese con esta publicación: más personas murieron a causa del aborto en 2022 que por cualquier otro motivo. Las estadísticas compiladas por Worldometer indican que más de 44 millones de abortos tuvieron lugar en todo el mundo en el año que acaba de terminar. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estableció la cifra en 73 millones. Esto es igual al asesinato en masa de millones de bebés. Esto es peor que los centros de exterminio nazis, es decir, 8.000.000 más de muertes de bebés que en ambas guerras, y esto en un solo año. Increíblemente, por cuarto año consecutivo, el aborto sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo entero. No es posible que la Iglesia del Señor guarde silencio ante esta atroz matanza de inocentes. Pero a ellos no les basta con matar bebés en los vientres, también les están quitándole la inocencia a los que no pueden matar, pues están realizando cirugías de transformación sexual para niños. Además de esto, la explotación sexual comercial y la perversión infantil, esta es toda una industria inhumana que va en crecimiento. También existe un tipo de guerra psicológica, y esta es la aceptación global de los LGTB y la ideología de identidad de género. Estas guerras tienen por objetivo a los niños. ¿Acaso no le recuerda esto a la historia de Sodoma y Gomorra? Génesis 19:4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Yo pienso que lo que desató el juicio de Dios sobre estas ciudades fue el haber pervertido a los niños, adolescentes y jóvenes, robándoles su inocencia. Verso 7 continúa diciendo: y habrá pestes, plagas y hambrunas. La gripe española 1918. Asoló millones de personas durante el fin de la Primera Guerra Mundial. Fue tan devastadora esta gripe que en un solo año mató entre 40 y 50 millones de personas. El virus de transmisión sexual VIH/SIDA 1981 ha matado entre 25 y 35 millones de personas. El impacto del COVID-19 en el mundo, el 31 de diciembre del 2019. En el 2020 fue declarado pandemia. El número real de muertes por la pandemia en todo el mundo es de casi 15 millones. Todas estas plagas aún no encajan con las proporciones bíblicas, sino que habrá plagas simultáneas en todo el mundo, trayendo todo tipo de inestabilidad social, y si a esto le añadimos las hambrunas y terremotos, las cosas se pondrán mucho peores. Sin embargo, ya estamos vislumbrando algunos destellos de estos juicios. Hambrunas. El mundo se enfrenta a una crisis alimentaria sin precedentes y sin final aparente. Durante los primeros meses de 2022, el número de personas hambrientas en el mundo creció de 282 millones a 345 millones. La COVID-19, la crisis climática y el aumento de los precios se conjugaron en 2022 para poner en riesgo a aproximadamente 828 millones de personas, las cuales se acuestan con hambre todas las noches. A todo esto, debemos de añadir que más de 45 países en el mundo están al borde de la hambruna.
La escritura también dice y terremotos en diferentes lugares. 8 y todo esto será principio de dolores. Observe estos datos. 1. El 8 de octubre de 2005, en la región de Cachemira entre India y Pakistán se registró un sismo magnitud 7,6. 2. El 12 de enero de 2010, Haití, este terrible evento natural de 7 grados dejó 316.000 muertos, 1,6 millones de personas sin hogar y miles de heridos. 3. El 27 de febrero de 2010, Chile, fallecieron 526 personas en un terremoto de 8,8 grados, seguido de un tsunami que devastó sus costas. 4. El 14 de abril de 2010, Qinghai, China 2.700 muertos por un sismo de 7,1. 5. El 26 de octubre de 2010, isla de Sumatra, Indonesia un terremoto de 7,5 grados y el posterior tsunami dejó 454 muertos y 88 desaparecidos. 6. El 22 de febrero de 2011, Christchurch, Nueva Zelanda 185 personas murieron en un sismo de 6,3 grados. 7. El 11 de marzo de 2011, Japón, dejó 15.880 muertos y 2.698 desaparecidos tras el terremoto de 9 grados y el tsunami subsiguiente. 8. El 24 de marzo de 2011, Birmania, 130 muertos causaron un sismo de 6,8 grados. 9. El 18 de septiembre de 2011, India y Nepal, un terremoto de 6,8 grados causó 106 muertos. 10. El 23 de octubre de 2011, Turquía, en este país del Medio Oriente, un terremoto de 7,2 grados dejó 604 muertos. 11. El noviembre de 14 de agosto de 2012, Azerbaiyán Oriental, 306 muertos tras dos terremotos de 6,2 y 6 grados en el país asiático. 12. El 11 de abril de 2012, Indonesia, un sismo de magnitud 8,6 sacudió la costa occidental de la isla de Sumatra con saldo de más de 32 muertos. 13. El 20 de abril de 2014, provincia de Sichuan, China más de 200 personas murieron en un fuerte terremoto de 7 grados. 14. El 24 de septiembre de 2014, provincia de Baluchistán, Pakistán un sismo de 7,7 grados dejó 375 muertos. 15. El 15 de octubre de 2014, Filipinas, un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter dejó saldo de unos 222 muertos. 16. El 3 de agosto de 2014, provincia de Yunnan, China 615 personas murieron en un sismo de 6,5 grados en esta localidad. 17. El 25 de abril de 2015, Nepal, un terremoto de magnitud 7,9 en la escala de Richter sacudió el país asiático y dejó más de 8.000 muertos. 18. El 16 de septiembre de 2015, Chile, sismo de 8,4 sacudió al país. 19. El 16 de abril de 2016, Ecuador, un terremoto de 7,6 grados sacudió la nación. También fue percibido en el norte de Perú, México y Colombia. 20. El terremoto más letal de 2018 fue de los más rápidos en la historia. El 28 de septiembre, un fuerte terremoto impactó la isla indonesia de Celebes y activó un tsunami que devastó la capital de la provincia, Palu. Los dos sucesos juntos terminaron con la vida de más de 2.200 personas. 21. El 19 de septiembre de 2022. Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacude el centro de México en el aniversario de dos grandes sismos. 22. La madrugada del lunes, 6 de febrero, un terremoto de magnitud 7,8 impactó Turquía y Siria. Provocó grandes fracturas en la superficie terrestre, que se desplazó hasta 6 metros en algunas zonas. Los terremotos han dejado una enorme devastación, al menos 50.000 personas fallecidas y decenas de miles de heridos en ambos países,
Más edificios derrumbados y dañados en los que destacan hospitales. Casi 1 millón de residentes turcos viviendo en tiendas de campaña, entre muchas afectaciones más. 23. Todo esto, sin contar los terremotos o sismos que no menciono en esta lista, más los que ocurren en los océanos. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La persecución hacia los verdaderos creyentes será notable en todo el mundo, no solo en países árabes o comunistas, sino también en países democráticos. Actualmente en el mundo hay 340 millones de cristianos siendo perseguidos por su fe. No me explico cómo hay personas que insisten en decir que la Iglesia no pasará por la tribulación o gran tribulación. Será tan terrible esta persecución que el mismo Mesías afirma lo siguiente. 10. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán, se escandalizarán, se sentirán ofendidos, no querrán que los relacionen o identifiquen con Cristo Jesús ni con su palabra, ya que esto les acarrearía persecución en todo lugar. Muchos cristianos no soportarán la idea de persecución en sus vidas, el hecho de pensar en martirio, en la confiscación de sus bienes o en despidos laborales, los hará tropezar y le darán la espalda a Dios, a tal punto que traicionarán a los que eran sus hermanos en la fe. Es así como en los últimos días no habrá lealtad para ningún creyente, cada uno buscará su propio bienestar y seguridad, aunque el precio sea entregar a sus más cercanos. En aquellos días, el nombre de Yeshua o Jesús será aborrecido, como también lo serán todos aquellos que lo invoquen. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos hablarán en nombre de Dios y de su Hijo, pero lo harán para engañarles, usarán todo tipo de artimañas con el fin de lograr sus objetivos lucrativos. Lo más terrible es que muchos están siendo engañados por estos falsos profetas endemoniados, pero aquellos que lo siguen son engañados porque no leen ni estudian las Escrituras. Si los cristianos no conocen la verdad del Evangelio, ¿cómo podrán discernir la mentira de estos falsos ministros expertos en engaños? 12. Y por haberse multiplicado la maldad. La falta de cumplimiento a la ley de Dios, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué esto producirá que el amor se enfríe en muchas personas? Escucha lo que dice la Escritura. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si quitamos la ley de Dios, si sus normas morales son prohibidas o descalificadas, entonces el amor genuino se desvirtualizará. Es así como Cristo Jesús predice la condición moral y espiritual de los últimos tiempos. Los gobiernos, las instituciones públicas y privadas, los centros educativos y demás organizaciones le darán la espalda a las instrucciones morales de Dios. Por esta acción rebelde, el amor de muchos se enfriará. Imagínese usted lo que le acontecerá a este mundo cuando haya ausencia de la ley divina y del amor. Todo esto será reemplazado por el libertinaje, la sensualidad, la inclusión y el odio. 13. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que se mantenga firme hasta el final, cualquiera que éste fuese, obtendrá la victoria. Es así como Cristo nos anima a perseverar, a mantenernos firmes en la fe, a obedecer su palabra, a ser vigilantes y a amarnos unos a otros y a guardar sus mandamientos. Es así como nuestras lámparas estarán llenas de aceite para alumbrar el camino en medio de tanta oscuridad. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino son todas las promesas de redención procedentes del sacrificio del Mesías en la cruz. Después de que este evangelio sea predicado, entonces vendrá el final. Dios está expandiendo su evangelio de formas inimaginables. Lo más seguro es que este fin del cual habla Cristo se refiere al fin de la era de la Iglesia, esto es, al arrebatamiento de su pueblo.
A continuación, voy a compartirle algunos textos que hablan de los tiempos que estamos viviendo, para que así pueda discernir las señales del fin, la conducta de los hombres de los últimos días y a los verdaderos y falsos ministros. Daniel 12:4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 2 Timoteo 3:1-5 Pero esto debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, difíciles. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ególatras, avaros, amantes del dinero, vanagloriosos, hacen alarde de sus acciones, soberbios, exageran de sus capacidades, blasfemos, hacen burla de Dios. Desobedientes a los padres, rebeldes, ingratos, malagradecidos, impíos, personas que carecen de piedad y de fe en Dios, 3 Sin afecto natural, insensibles, implacables, no perdonarán, calumniadores. Acusación falsa que causa perjuicio, intemperantes, incontrolables, esclavos de lascivias, crueles, hacen cosas inhumanas. Aborrecedores de lo bueno, 4 Traidores, aparentan ser amigos, pero solo tendrán como fin hacer daño, impetuosos, violentos, infatuados, hinchados de orgullo, amadores de los deleites más que de Dios. 5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. En estos últimos días habrá un incremento de espíritus de engaño. 2 Pedro 2:1-3 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejía es la afirmación de una opinión religiosa que contradice la palabra de Dios, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán sus disoluciones, malas conductas, perversiones y libertinajes, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 3 En su avaricia, los explotarán con cuentos fabricados, enseñándoles mentiras. Sobre ellos la sentencia fue pronunciada hace mucho tiempo, y no se salvarán de ese castigo. Ante este terrible panorama profético, y ante un mundo donde la injusticia y la maldad van en incremento, nosotros los creyentes, conociendo también lo que acontecerá con la última generación de la Iglesia, necesitamos estar arraigados y cimentados en Cristo Jesús, en su enseñanza, su amor y su fe, pues indudablemente, tan solo un remanente será salvo, ya que, el que no se vuelve al Señor, a la oración y a su palabra, no tendrá forma de escapar de estas cosas que vendrán. Aceptemos con humildad la amonestación amorosa que Cristo nos hace. Lucas 21:34-36 Estén alerta por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36 Velad, estén alertas espiritualmente, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante de la presencia del Hijo del Hombre. Las palabras del Maestro aún siguen resonando en nuestros oídos. Lucas 18:8 Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Aquí Cristo está hablando de una fe genuina y persistente en la oración, la cual anhela ver la justicia de Dios. El Mesías está dándonos a entender que este tipo de fe será muy escasa en los últimos días. Lo más probable es que esto será debido a que, entre más nos acerquemos al final de los tiempos, habrá más maldad, apostasía y herejías en la Iglesia. Los verdaderos creyentes no tienen por qué motivo tolerar más a los falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y ministros. ¿Por qué a algunos les es tan difícil discernirlos? Vuelvo a decirlo, simple y sencillamente, porque no conocen la verdad del Evangelio, y porque no la conocen, porque no estudian las Escrituras, pues pasan tan ocupados por las cosas de este mundo, que no tienen tiempo para las cosas de Dios. Y prefieren oír y aprender la verdad de boca de otros,
Es así como muchos son engañados, pues donde no se predica la verdad del Evangelio, no puede existir una fe genuina y persistente. ¿Qué va a hacer usted ante un periodo tan marcado por la mentira, el odio, la persecución, la rebelión, la apostasía, la herejía y la incredulidad? La pregunta que Cristo nos hizo a cada uno de nosotros en Lucas 18:8 es reflexiva, pues nos hace autoexaminarnos si realmente estamos en la fe. 2 Corintios 13:5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cuando Cristo, nuestro Señor, hizo esta gran interrogante, sin duda alguna se estaba refiriendo a las personas que existen en esta última generación. Una generación que están pretendiendo marcar y programar por medio de una agenda global. Dicha generación está siendo bombardeada por la tecnología y las redes sociales con mensajes e ideologías seculares, mismas que destruyen sociedades enteras, pues atentan contra las leyes morales de Dios. Ideologías que ellos llaman diversidad. Entre estas cito tan solo algunas. El transhumanismo, el humanismo, el ateísmo, el ecumenismo, la igualdad de género, el aborto terapéutico, el lenguaje inclusivo, el matrimonio igualitario, etc. Además de esto, los que dirigen dichos movimientos son incapaces de escuchar a los que no comulgan con su ideología, y cuando lo hacen, normalmente responden con algún acto de violencia. Es increíble ver cómo al ser humano se le quitó o restringió la capacidad de reflexionar. Ya no tenemos tiempo ni para pensar en las cosas que nos quieren imponer, pues las redes sociales normalmente nos dicen lo que debemos aceptar y la manera en que debemos de pensar y actuar. Ellas son las que ahora están marcando las reglas que rigen las nuevas generaciones en cada país. Lo que no se dan cuenta dichas personas es quiénes son los que realmente están detrás del escenario dirigiendo dichos movimientos, filosofías e ideologías, muchas de las cuales se oponen ferozmente a aceptar la sana evidencia científica. Triste realidad. Todo esto es muestra que estamos viviendo una generación que no quiere o no siente interés por la Biblia o por los principios espirituales que se expresan en ella. Por este motivo, la mayoría de dicha generación será engañada en los últimos días. Me refiero más que todo a personas de entre 12 años de edad hasta la fecha. No permita que los progres cambien su lenguaje y perspectiva mental, moral o espiritual. Aparte su mirada y sus oídos de tanta contaminación cibernética, recuerde que hay una inteligencia artificial detrás de todo lo que usted ve y escucha, y eso mismo es lo que ésta le sugiere. Por favor, vuelva a Dios, vuelva a la Biblia y vuelva a practicarla con amor para que usted llegue a tener una fe genuina basada en la verdad del Evangelio de Cristo. Si el Señor no ha regresado, es porque aún faltan algunas cosas por cumplirse. Esto significa que usted aún tiene un destino y un propósito en Cristo Jesús, aún tiene trabajo que hacer en su mies. Recuerde que usted es un manifestante del reino de los cielos a través del Evangelio eterno, del fruto y los dones del Espíritu Santo. Usted fue escogido para extender con poder el reino de Dios, activó y con oración y conocimiento bíblico la fe que le fue delegada por Dios para manifestar su amor y su poder. El libro a los Hebreos dice lo siguiente. Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Como lo dije al comienzo de este libro, el amor y la fe son la marca distintiva de los verdaderos siervos del Señor. El libro a los Hebreos capítulo 11 nos enseña que, sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy importante que tenga presente esto, es por la fe que realizamos nuestro servicio al Señor y alcanzamos asir aquello para lo cual fuimos también asidos por Cristo Jesús. Lo maravilloso de la fe es que por ella usted puede acercarse a Dios, por lo tanto, no se acerque al Señor en temor, esto crearía un sentimiento de rechazo y una atmósfera negativa, en cambio, acérquese a Él con fe, ya que la fe tiene que ver con todo lo bueno, agradable y aceptable. 26. Conclusión. Tenga presente esto,
la fe que Dios ha puesto en usted, es para su salvación y bienestar, para que le sirva a Él y a su pueblo amado, no tiene otra razón de ser. Conocer la fe es conocer a Cristo, y conocer sus promesas es conocer su voluntad hacia su vida. Jesucristo dijo las siguientes palabras para librarnos de cualquier tipo de esclavitud. Juan 8:32 Y conocerán la verdad acerca de mí, y esa verdad acerca de mí los hará libres. Aquí logramos observar la íntima conexión que hay entre el conocimiento, la verdad y la libertad. Sin embargo, este no es cualquier conocimiento, es el conocimiento de la palabra de Dios. Y no es cualquier verdad, es la verdad allí escrita, y no es cualquier libertad, es la libertad que este conocimiento y verdad producen en el creyente que permanece en Cristo y en su palabra. Esta verdad es la realidad de los beneficios divinos puestos a su alcance mediante la fe. Esta verdad es la realidad de lo que Dios es, lo que puede hacer en usted y por usted. Cuando el Verbo de Dios se hizo carne, Él trajo a usted la realidad de su Padre Celestial a fin de que Él pudiera ser la imagen visible del Dios invisible. Esta verdad también es la expresión de la voluntad de Dios tal como nos ha sido transmitida por Cristo. Por este motivo, podemos decir con exactitud que, el que conoce a Cristo, conoce la verdad, pues Él mismo es la verdad encarnada. Este conocimiento y esta verdad, son las que le llevan a usted a esta verdadera libertad espiritual, pues le hace libre del poder del pecado y de sus consecuencias. Entre más conozca a Cristo y su palabra, más libre será de cualquier pensamiento errado, del autoengaño, de las mentiras de Satanás y de las ataduras religiosas. Esto es gracias a la vida suprema que ahora vive en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ciertamente no hay hombre más libre que el que se ocupa del estudio y la práctica de la palabra de Dios. Es mi deseo que esta serie de enseñanzas le ayuden a transformar su vida día con día. Repase en todo momento los principios bíblicos aquí expuestos, pues ellos le guiarán aún en los tiempos de más dificultad. Le prometo que usted verá la poderosa mano de Dios actuando a su favor. Concluiré diciendo las mismas palabras del apóstol Pablo. 1 Corintios 10:31 Sí, pues, comen o beben, o hacen otra cosa. Háganlo todo para la gloria de Dios.